Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos estudiando el segundo libro de Samuel, el capítulo 18 y hoy nuestro versículo 3 de estudio. Pero el pueblo respondió, no debes ir, porque si nosotros huimos, no les importará. Y si muere la mitad de nosotros, tampoco les importará. Tú vales por 10,000 de nosotros. Es mejor que nos prestes ayuda desde la ciudad. Queridos amigos, entonces aquí hay una reacción también del pueblo ante esta predisposición de David. David o José en Diego Eragina, yo también iré a luchar con ustedes. Pero entonces quiere decir que el pueblo, a ver la Israel lleva. El pueblo protege a David por primera vez desde el comienzo de la crisis que provoca Absalón. Por primera vez ya David no conduce el diálogo, sino que ahora es el pueblo, lleva. Es el pueblo el que comienza a hablar, quien toma la palabra, la opinar, lleva. Y así entonces establece un límite a la decisión del rey también. Ahora ya no es el rey simplemente. Y parece que fuimos haciéndolo como un paso, lleva. En vez de Catube, oye esa PA, oye esa cuá, no, ave, dale, ame, EBM, autoridad, PNP ya pojamuá. Aquí están los hijos de Sarvía, estaba Itai, ¿se acuerdan? Itai también, que quiere decir justamente esa fidelidad, ese extranjero que viene y que es capaz de ser fiel. Y sin embargo, su propia gente que cae en manos también de Absalón, en un golpe de estado, entonces falta de fidelidad total. Entonces, lo tetse, no saldrás. No saldrás. Lo tetse, no saldrás. Deco ainde emo David. Y esta es una obediencia del pueblo hacia su monarca, pero que lo tiene impregnado por dentro. Es una manera de decir, nosotros somos leales, o sea, obedecemos a principios y valores mucho más profundos. Y la sentimiento entre la rocueana. Y entonces porque dere yuta ave areita orendiela orepu acabeta hina contra. Y por eso dice luego, ¿verdad? Y le va narrando, ¿verdad? Tú vales por 10,000 de nosotros, es mejor que nos preste ayuda de la ciudad. La orero manó, orero aro, andende en bueno, importante ver las reglas en buena porque que a todo pedido esa llega o reorganiza llega. Pero a ver, la dere aro, orero pitareino ahí, da hemos ahí por ambas. Entonces, queridos amigos, la vida de David representa aquí, en este caso, el bien común, ¿verdad? Es decir, está representando nada más y nada menos que el entender que no solamente existe también el anonimato como comunidad. Atención, la comunidad no puede ser un anonimato, sino que dentro de la comunidad está también cada uno con su personalidad y con su riqueza. Pero para eso tenemos que conocer, comprender, saber. Representa al rey en este caso, nada más y nada menos que la continuidad del rey, ¿no entienden? La comunidad tiene sentido cuando cada uno también ejerce su función. O sea que el rey es el que le va a dar después la continuidad también. Entonces tenemos que estar atentos y tenemos que saber cómo vamos a actuar. La muerte de un soldado es una tragedia, ¿verdad? Un dolor inmenso. Pero la muerte del rey podría provocar el colapso del pueblo entero. Entonces aquí también vamos mirando, el pueblo es el que está hablando. Pero Goñandela ya jugaron ajedrez, ya hoy. O manola rey, o manola juego, o pala juego. A no manoy allá la rey, continúa el juego del ajedrez hasta que sea el jaque mate. Ni por una vela o no la jaque, reñido bebina, el cañique de baraque, porque a ver, jaque mate allá por donde ella, o pa mala juego, o pa la partido, ¿entendieron? Entonces eso también es lo que aquí nos está queriendo demostrar, ¿verdad? Nos está diciendo, tu función, lo que estás haciendo es demasiado importante. Entonces, queridos amigos, mirando desde lo más profundo, ¿verdad? La muerte de un soldado era una tragedia, ¿verdad? Pero la muerte del rey significaba también la muerte de todo el pueblo. El rey no era solamente entonces un individuo, sino que
él estaba en este sentido representando nada más y nada menos que a todo el pueblo. Y por eso es que después le van a decir, pues así directamente, oigo, ya lleva. No debes ir con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros huimos, no les importará a ellos. Ojo, ya yo gato y para patos, oiga. Pero si muere la mitad de nosotros, tampoco les va a importar, es una tragedia, lleva. Pero, da ahí a la orero se caen. Da ahí a la orero se caen. Tomarnos y cuay, más toño, mojico, ave, etcétera, etcétera, o PBB. Pero después dice, tú vales por 10.000 de nosotros. Tú vales por 10.000 de nosotros. Porque en el fondo, lo que ellos están buscando es liquidarte a vos. Porque en Dejina la tendota. Andea pues cuela rojoina. Apea la orela conseguí seajina. A pebe la orero un ajecejina. Así es que, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Cuando uno va mirando también la función que uno tiene dentro de una comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con este capítulo 18, versículo 3 de nuestro estudio. Pero el pueblo respondió, no debes ir, porque si nosotros huimos, no les importará. Y si muere la mitad de nosotros, tampoco les importará. Pero tú vales por 10.000 de nosotros. Es mejor que nos prestes ayuda desde la ciudad. Entonces, es importante, queridos amigos, mirar un poco de un contexto ahora cultural, antropológico. Es decir, cómo tenemos que entender esto. Que el pueblo responde, ¿verdad? Que nos debe ir. ¿Verdad? Una autoridad, en todo caso, sostenida por la confianza. Lo primero que nos da a entender aquí, que esta autoridad que David tiene, su liderazgo, está sostenida principalmente por esta confianza que él supo dar, supo entregar al pueblo, a la gente. Una autoridad entonces sostenida por la confianza. Recordemos que desde un aspecto histórico, cultural y aquí antropológico, las sociedades antiguas, la figura del rey siempre concentraba la memoria, es decir, en el rey. El rey es el que trae, por eso le llamamos esa dinastía. El rey es el que continúa con esa herencia que va llegando. Ayahuerajaina. Se concentra así la memoria, la identidad también de ese pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? Y bueno, y gracias a esa identidad como el rey lleva adelante. Y también la continuidad histórica dentro de la comunidad, porque el rey es el que va a continuar con esa dinastía. De ahí otro, justamente cuando hay golpe de estado, cuando hay derrocamientos, entonces el que viene ya con otra mentalidad. Derrocado, porque justamente ya Dorojai Huey más Andoro Hipotabe, imagina, vea. Entonces vamos detrás de eso, tenemos que cambiar totalmente. David ya no necesita aquí imponer su voluntad. ¿Por qué? Porque ya su voluntad está impregnada en la vida cotidiana de la gente. Sus hombres también se sienten responsables por la vida del rey. No es que él va a estar gritando ahí, venga a atender a que esto, aquello, yo la llama, no, golpea que amo. No. Aquí ya directamente es la confianza, entonces es el cuidado, es el dejarlo allí. No se sostiene únicamente por el poder, sino por la confianza que él despierta en el corazón de esta gente. Lo que él despierta de la utilidad entonces que él daba, ahora estamos pasando al valor de la persona. Yo siendo rey, soy útil. Y pues una vez la utilidad. ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué es lo que él te puede entregar? Él o yapoa lleva dentro de la organización. ¿Qué es lo que nos ofrece? Utilidad. Yo pienso que eso más o menos es un proceso también, ¿verdad? En todas las votaciones, etcétera, etcétera.
Belahi util tañande tipo coalleva, coñe moita hina bebe tendo taisharam. ¿En qué va a ser útil al pueblo, a la gente? Tena va ebeba de la cota jeti carruaje hina bea ñamoireita hina bea de ahí de provecho mo hay ababebe. De ahí de provecho da fulano, upea vente. A la pueblo veo más ahí de provecho y carruaje puro. Entonces, mucha atención, queridos amigos. Ahora lo que este texto sagrado nos está diciendo aquí, de esa utilidad simplemente que uno mira, de mañana esa utilidad solamente en el sentido de que va a ayudar al pueblo, pero ayuda verdaderamente. Yo no estoy hablando de gente que habla de utilidad, pero utilidad en beneficio propio. La utilidad que le da las mieles del poder o de un gobierno, ¿verdad? Entonces, aquí miramos, por lo tanto, cuando hay una verdadera utilidad para el pueblo, para el crecimiento de la comunidad, al valor, ahí le valorizamos a esa persona. Ahí le valorizamos a esa persona. Vea, y útil pero en el sentido de que hace algo que después es valorado por la comunidad. Tampoco el valor que le van a dar unos cuantos tembiguay nomás, porque valorado sí, lleva. Entonces, ellos viven de los panales de la miel, ¿verdad? Pero solamente para ellos y no miran a la comunidad como tal. Entonces, una relación madura comienza solamente cuando dejamos de valorar a una persona simplemente por lo que hace y reconocemos lo que esa persona significa para la vida de la comunidad. No por lo que hace para una persona o para un grupito, sino que lo que hace verdaderamente y lo que se siente y se ve en la vida de la comunidad. Ese es el verdadero valor. Ahora, el amor auténtico no siempre consiste en acompañar al otro donde desea estar. Yo te amo, yo te aprecio, etcétera. Porque vos querés estar en ese puestito, etcétera. Sino que algunas veces también significa decir con dureza y con firmeza, tu lugar está donde mejor puede servir a la vida de todos. Tu lugar está donde mejor puede servir a todos. Ese es tu mejor lugar. Desde el momento en que vos veas que lo que yo estoy haciendo está al servicio de mi comunidad y no al servicio de un pequeño grupito o de mis propios intereses, entonces quiere decir que eres desubicado en. Vean ahí de lugar, vean ahí de puesto. Por eso que anteriormente también hablábamos que David es un verdadero líder porque homogenda Quain dividió en tres, dice, a unos de 1000, a otros de 100, etcétera, etcétera. Incluso acá, uno incluso tiene confianza en un extranjero. Itai, ¿verdad? Que significa fidelidad, quiere decir esa palabra. Le da un tercio le da a la fidelidad, le da a Itai, que mira el bien del pueblo, el bien de la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 3. Pero el pueblo respondió, no debes ir, porque si nosotros huimos, no les importará. Y si muere la mitad de nosotros, tampoco les importará. Tú vales por 10,000 de nosotros. Es mejor que nos prestes ayuda desde la ciudad. Queridos amigos, entonces aquí es importante mirar, ¿verdad? ¿Cuáles son estas palabras claves? ¿Cuáles son estas palabras que a nosotros nos ayudan verdaderamente a dar pasos importantes dentro de nuestro camino, ¿verdad? El primero, como palabra clave que tenemos es la palabra revavá. Revavá. Eso quiere decir 10,000. Revavá. La palabra hebrea revavá significa 10,000. Pero no debemos interpretarlo como una cifra matemática exacta, ¿verdad? Miles. ¿De algo? ¿Cuántas personas había? Miles. Revavá.
Upeante dice entonces que hay exactamente 999, 1000. 997, 998, 999, 1000, exacto, ñambo tuve, no. Aquí, queridos amigos, el revavá quiere decir miles. Voy en la estadio, voy la gente, voy la gente, Juan. Miles. ¿Entendiste? Revavá. Entonces, este lenguaje bíblico expresa una multitud inmensa. 144 miles los que se van a salvar. Revavá, ¿verdad? Entonces, aquí el autor sagrado va un poquitito más, ¿verdad? Es una multitud inmensa y es entonces un valor que le estamos dando. El valor que es incontable, no podemos contar. Esto, cuando voy a decir miles, quiere decir que el valor, ¿cuántas personas participaron de tu encuentro? Miles. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? No es que participaron 1000 personas, sino que mucha gente se interesó, ¿verdad?, de lo que vos presentaste. Kabure, y ya le atrae porque presentaste el valor de las cosas. Valoran lo que vos hiciste y lo que estás haciendo. En un sentido exegético, esta palabra revavá, el pueblo reconoce esta misión confiada a David. Y esto afecta a todo Israel. Confiamos en esa misión, confiamos esto que como misión le afecta a todo Israel. Confiamos en esa misión. La importancia no procede únicamente de su dignidad personal. Porque siempre se haya popeado a sino que aquello que después al final esta persona representa para la comunidad. Está bien que yo haga cosas positivas. Seguramente que en un momento también voy a pifiar a yapota ahí algunas cosas que no sale como uno desea o como uno quiere. Pero lo que en el fondo se ve y se siente es eso que uno representa en el valor que ofrece y por el cual uno se desvive para la comunidad. Yo recuerdo que dentro de la teología fundamental, ¿verdad?, pero sobre todo la teología moral es la que más habla de esto, decía la opción fundamental. Un famoso autor alemán, ¿verdad?, Hering, él decía, aquí lo que el hombre, lo que cada uno de nosotros tiene que tener es una opción fundamental. Opción fundamental quiere decir, va el are usean, va el are hipotá, mooto palare guatareina, mo palare yapota hinaco, amba ere yapoande. ¿En qué lugar lo vas a realizar? Porque de acuerdo a cuál es tu opción que le da fundamento a todo tu camino, de acuerdo a eso vos vas a ir organizando después tus ideas. Yo quiero ser sacerdote y quiero que mi pueblo venga a misa. Pealan de objetivo, peala la opción fundamental, peala la hipotá. Bueno, entonces desde ahí vos te vas a organizar. Toda tu estrategia, todos tus recursos vas a comenzar a organizarte desde ahí. Entonces, estrategias. Voy a visitar a los enfermos, a visitar a los que viven en esta cuadra, voy a organizar aquí pequeños grupos, voy a volver a hacer renacer los movimientos, ¿entiendes? Entonces, porque endere hipotapea hablando de objetivo, pero sobre tu opción fundamental, decía Hering, vos te vas a mover porque esa es tu idea que te va a mover el corazón, la mente. Después está la otra palabrita clave que es ir. Ir quiere decir ciudad. Significa, en este pasaje, un lugar seguro, desde donde David puede continuar sosteniendo y ayudando al pueblo. Entonces nosotros queremos, le dice, ¿verdad? No debe ir con nosotros. Nadie le importará eso. Es mejor que nos prestes ayuda desde la ciudad. El sentido exegético, permanecer en la ciudad, el ir, no significa abandonar la misión. No es que yo abandoné la misión, sino que nos enseña que no siempre se sirve mejor desde el lugar más visible y peligroso. No quiere decir eso, sino que algunas veces también la fidelidad quiere decir aceptar una tarea menos heroica
pero también más fecunda. Es menos heroica, porque tal vez voy a decir, no, poner pecho, poner murallas ante esa guerra, ante esas lanzas y flechas. Pero sin embargo, también es demasiado importante. Menos heroico parece, pero sin embargo, es mucho más fecunda. El rey representa a toda una nación y representa en este caso a todo un pueblo. Y el pueblo también se hace responsable de la vida de su tendotá. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 3. Pero el pueblo respondió, no debes ir porque si nosotros huimos, no les importará. Y si muere la mitad de nosotros, tampoco les importará. Tú vales por 10,000 de nosotros. Es mejor que nos prestes ayuda desde la ciudad. El año de Boesía, este versículo 3. Queridos amigos, la verdadera autoridad acepta ser aconsejada. Es importante. La verdadera autoridad acepta ser aconsejada, es decir, ojenducuabe hapishabe, ojenducuabe al último shabolai. Yo siempre suelo decir, ¿verdad? Si el pueblo, aunque sea 2 o 3, se va y te echa en cara y te dice, ¿sabes qué? Hoy la imboriajúa, hoy la mitad. No, es un grupito nomás, no un grupito subversivo nomás. De plaza de donde veo oñemgatú. No, un grupito de 100, de 200 nomás. Quiere decir que algo no funciona. Ni uno solo tendría que estar ahí comenzando a gritar en contra de nosotros. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que la verdadera autoridad acepta ser aconsejada. Hoy puro ponala y ya pesarla ojendujanwa. La mayor legitimidad, queridos amigos, es cuando la autoridad permite que la comunidad hable libre, con prudencia y con responsabilidad. Pero si nosotros mismos estamos ahí asusando al perro, evidentemente que el perro va a ladrar, ¿verdad? Va a ladrar, es asusado lluena. Reipe ayuí la enviú, reipe ayuí la libertad, reipe ayuí cuanto oía, entonces o guajú tante hoy, esperaremos hoy la o guajún de ahí no bebe. Ahí en las plazas o lo que sea, o tenemos que hacer manifestación y caminar y lo que sea. Entonces el auténtico líder no considera toda corrección como una amenaza, sino como una oportunidad para discernir mejor el bien común. El bien común lleva todos estos 3 años que nos proponen en la iglesia, el bien común, ya poco no upea, ¿verdad? Denle ustedes de comer. Aupea que dice entonces ñandé la yaguatana, yaguero guatana, lleva peñas de yara y añandé. Entonces aquí una segunda enseñanza es que la valentía necesita discernimiento. Si yo soy líder y si tengo valor, y ahí viene la valentía, queridos amigos, yo voy a estar dispuesto, ¿verdad?, a escuchar, a sentarme, o a poder calcular ese peaje a yapotar la discernimiento. Estoy dispuesto a compartir, ya también en 10 y pero el pueblo le dice, no, es importante porque vos valés más que 10,000 de nosotros, le dice, ¿verdad? Pero esta valentía también debe estar iluminada por la prudencia. Ahí está. Entonces, saber escuchar lo que te dice el pueblo. El pueblo te está pidiendo prudencia, ni es otro porque endere o no, orero manoro, orero, oro di parapano. No, es a nosotros que nos está buscando. Ellos están luchando contra estas barreras que impiden llegar hasta ti, querido rey. ¿Verdad? Una tercera enseñanza es que proteger una vida es, ¿verdad?, obedecer a Dios. Proteger una vida es obedecer a Dios. Es decir, los soldados comprenden que preservar la vida de David significa también la misión que Dios le ha encomendado. Entonces estamos obedeciendo a Dios. Al proteger esa vida, este hombre, este rey, tiene una misión específica que Dios le ha encomendado. ¿Cuál es yo que es importante o abortar, sobre todo? Proteger la vida
significa sobre todo entonces ahí proteger la misión que Dios le encomienda a cada ser humano. Dios le ha dado una misión específica a ese cristiano, a esa personita, a ese que ha sido fecundado. Pero ahora, coina tiene misión. Añandé ñaikenti. Uno de los salmos justamente dice, Señor, me cortan la trama, me cortan la trama. Hoy que ti, baby, será pea, bendiga tú. Entonces, en vez de proteger la vida, protegiendo entonces la misión que Dios le ha dado, le ha encomendado, entonces estamos asesinando, ¿verdad? La obediencia a Dios, queridos amigos, no se manifiesta solamente en realizar grandes sacrificios, sino en custodiar responsablemente la vida. Una cuarta enseñanza es que también se sirve desde la retaguardia. Y eso es lo que le piden a David. David, aní yo te llave, te jonte de habitante en la ciudad, te jonte rógame. Es decir, David puede ayudar desde la ciudad mediante la orientación, la organización, el apoyo de quienes están participando directamente en el combate. Él puede ayudar, puede organizar, puede ver. El servicio entonces no depende de ocupar solamente el primer cargo, el primer puesto. Es decir, que cada uno incluso, pero ella tenía que lleva, es porque yo estoy al frente del Ministerio de Economía, del Ministerio de la República o lo que sea, entonces, amonga cuata, porque no. Entonces cada uno dentro de su función, pero desde la retaguardia, entre comillas, podemos iluminarnos, podemos hablar, podemos escucharnos desde la ciudad. Entonces decir, es importante, pese a ñaña organizar a Jinara, a ver, él ya japonan vaina, ya en duque, peja ya puque, pero ya hay señande. Es muy importante la función de cada uno. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que el buen líder forma una comunidad responsable. La llane comunidad irresponsable. Tiene que ser responsable y la grandeza de David no va a consistir tanto porque él está dispuesto, ¿verdad?, a dar su vida por el Boloshada y Bedendie, sino que su verdadera grandeza está en primer lugar en haber formado, saber también delegado su autoridad, saber dividido en una organización al pueblo y a la gente. Y entonces también aquí es capaz de preservar su propia vida. ¿Por qué? Y porque él desde ahí va a poder también gobernar mejor y organizar mejor todo el movimiento de su pueblo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.